Hola, buena tarde, Diego. ¿Cómo estás? Has ingresado un poquito antes. Te saludo de todas maneras. Vamos a esperar a que sean las 6 y luego, dependiendo del número de aprendices, pues miramos a ver si empezamos a las 6 en punto o damos un tiempito más, ¿ok? Buenas tardes, profe. Ok, dale.
Marlon, muy buena tarde. Diego, Alejandro, Marlon, esperamos los 3 minuticos de siempre para empezar a las 6:05, porque pues la actividad, como ustedes han podido ver Sí, desde la profe, por mí está bien. anterior sesión, es un poquito larguita. Entonces hay que empezarla a tiempo. Gracias, Diego. Ya vi que Marlon compartió el enlace, así que bueno, esperemos que vayan ingresando pues de acuerdo a sus tiempos disponibles y esperemos los 3 minuticos adicionales. Andrés, un saludo, ¿cómo le va? Buenas tardes, profe, ¿cómo vamos? ¿Bien o qué? Bien, bien, gracias a Dios. Vamos a iniciar a las 6:05. Listo, de una. Bueno, chicos, mientras tanto, por favor, me pueden confirmar si me escuchan bien, si están viendo mi pantalla, esos detallitos. Aló, hola, hola, hola. Sí, profe, se le escucha bien y ahí se ve la pantalla. Ah, bueno, gracias. Chicos, necesito que se concentren muy bien acá en la actividad, que respiren, se tomen un minutico, se sienten en el computador para que podamos hacer la sesión y me puedan contestar. Yo casi siempre pregunto algo y pero ya me responden como después, como si estuvieran haciendo otra cosita por allá atrás. Entonces les recomiendo que me apoyen pues para que esto no se vuelva como tan discursivo. Listo, ok, entonces siendo las 6:05 de la tarde, hoy estamos a 25 de marzo del 2026, vamos a iniciar nuestra actividad, nuestra sesión, teniendo en cuenta la actividad establecida desde la semana pasada. ¿Cómo se llama la actividad? ¿Recuerdan? Propuesta, ¿no? Ajá, ¿cómo se llama? Propuesta de investigación, ¿no? Entonces no están viendo la guía, ve, ahí los pillé, porque ahí está justamente en la pantalla Por eso. Propuesta, ajá, propuesta de investigación.
elaborar la propuesta de investigación formativa, ¿cierto? Pero hay un anexo ahí que dice, teniendo en cuenta las situaciones de orden social y productivo. ¿Ustedes recuerdan que hicieron una actividad que se llamaba mapa mental? ¿Se acuerdan de ese mapita mental que ustedes realizaron? Sí, el mapa sobre el contexto social, económico y productivo, ¿no? Exactamente, sí, señor. Así es. Bueno, ay, quiero verificar si estamos grabando. ¿Si estamos grabando? Que no me vaya a pasar como la vez pasada, pues. Ay, sí, sí estamos grabando. Ok, ya estoy aquí. Entonces, sí, imagínense que nosotros tenemos que tener en cuenta justamente esta actividad que hicimos previamente, que fue el mapa mental. Entonces, a partir de ese mapa mental que nosotros establecimos, que ustedes con grupo, es más, estuve hoy calificando. Creo que entregaron unos 6, 7 aprendices, entonces ahí ya pueden ver tanto la retroalimentación como las calificaciones. Entonces les recuerdo que esas características que debía tener ese mapa mental las debemos tener allí en la mente para poder resolver este segundo. ¿Ustedes se acuerdan de cuáles eran esas características? Social, económico, y no me acuerdo cuál me estaba. Eh, Sí, muy bien, muy bien. Vamos entonces al mapa mental aquí en la guía, donde decía que para recordar. Entonces, observen que aquí ustedes debían de representar un mapa mental y que las características teníamos que tener en cuenta esas que tú dijiste, unas, las socioeconómicas, las tecnológicas, las políticas y las culturales, pero había un contexto, ¿no? Había el contexto, que el contexto debía ser el contexto productivo. ¿Y qué será el contexto productivo? ¿Qué querrá decir cuando nosotros aplicamos esa terminología contexto productivo? Chicos, chicos, participen. ¿Cuál será el contexto productivo? El contexto del proyecto de cada uno. Sí, o sea, cuando nosotros hablamos de productividad y nosotros, ¿se acuerdan que yo les dije, ustedes viven en un barrio, en una zona, de pronto unos viven en el centro, de pronto otros viven en la zona industrial, o de pronto otros vivirán en zonas rurales? Entonces, el contexto productivo es, la idea del mapa mental era poder identificar en cualquiera de esos contextos productivos que se mueven, pues una problemática a resolver, ¿no? Que nos puede servir, o sea, que podía servir para previo desarrollo de nuestro proyecto formativo o que podían utilizar el contexto propio de su proyecto formativo, ¿cierto? Entonces, el contexto productivo puede ser todo lo que llamamos productividad. En el área rural, por ejemplo, puede ser el contexto agropecuario. En el área de industria podría ser el contexto de producción, ¿cierto? De producción, de comercialización. Bueno, todo, entonces, desde ese punto de vista, pues ustedes debieron tener en cuenta todas esas necesidades y problemáticas a través de una investigación, de una observación, de una entrevista, de una cantidad de medios o instrumentos en los cuales pues hemos venido desarrollando y que ustedes han venido ejecutando por medio de las fases. Primera fase que fue la del análisis, luego la fase de planeación, y etcétera, etcétera. Entonces, en ese análisis ustedes ya han hecho un recorrido o han caminado un poquito más hacia su proyecto formativo, ¿sí? En el caso de que de pronto no lo tengan claro, que deberían tenerlo claro a estas alturas, pues entonces yo les dije, utilicen un ejemplo cualquiera. ¿Listo? Entonces, ¿qué debieron tener en cuenta? Pues el contenido central, un número limitado de características, etcétera, etcétera, y entregar ese mapa mental, ¿sí?
Entonces, a partir de allí, enfocados desde ese punto, vamos a resolver la propuesta de investigación formativa. ¿Sí? ¿Y cuál es el propósito? ¿Cuál será el propósito entonces con esta actividad? Pero antes quiero que me digan que si asistieron a la sesión pasada y si no asistieron, si vieron la grabación. En mi caso, yo Ustedes sí asistí. asistieron, ¿cierto? Ajá, ustedes son muy juiciosos siempre, André, lo que es André, Marlon, Diego también, entonces son muy juiciosos y los felicito. Entonces, bueno, ¿cuál será el propósito entonces de esa actividad? ¿Se acuerdan que nosotros fuimos al material de estudio? Yo se los expliqué hasta un punto. ¿Se acuerdan del punto donde llegamos? Si no estoy mal, es identificar el objetivo, ¿no? O algo así, no recuerdo bien. Llegamos, bueno, ahorita hacemos un paso, un paso así como rápido, rápido hasta dónde llegamos y dónde nos quedamos. Entonces, quedamos en el punto 2.5, que ya la tarea de ustedes era leer el material, muchachos. Entonces, yo espero que lo hayan leído. Por eso es tan importante que ustedes hagan un repasito antes de las sesiones, qué es lo que tenemos, qué fue lo que vimos, en qué estamos. ¿Listo? Entonces, el propósito con esta actividad es darnos cuenta si realmente nuestro proyecto o el proyecto que hemos analizado a través de ese mapa mental, ¿sí? El que nosotros representamos con toda esa información en ese mapa mental, que nosotros encontramos unas necesidades, que obtuvimos una información primaria, la cual nos permitió pues empezar a diagramar, a dibujar, a construir ese mapa mental que pues en esta actividad viene siendo como el insumo o el material para el desglose ya de esta actividad que es la propuesta de investigación, ¿no? Entonces, acuérdense que eso les quedó de lectura. ¿Cuál es el objetivo? Como les decía, esta actividad, el objetivo es darnos cuenta si esa problemática que nosotros tenemos o ese planteamiento que nosotros hemos iniciado, ese proyecto que nosotros hemos iniciado, es viable o no es viable, ¿sí? Si ese proyecto en el análisis, en la construcción de toda esa información previa, nos vamos a dar cuenta en toda esa investigación, pues si es viable nuestro proyecto o si definitivamente de pronto lo tenemos que cambiar o anexar cosas o modificarlo o simplemente desistir porque pues nos dimos cuenta que esa no era. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta y en mente, ¿cierto? De que esta actividad es comprender y dar respuesta a las necesidades de ese contexto que nosotros eh, tuvimos, ¿cierto? Que nosotros estudiamos, que nosotros analizamos por medio de esa investigación. Entonces vamos a usar esas situaciones de orden social, de orden productivo que nos encontramos, de orden socioeconómico, de orden, bueno, todas esas que no nos acordábamos, pero ya las recordamos, que identificaron para proponer para que nosotros podamos proponer esa, valga la redundancia, propuesta de investigación, que nos solucione pues esa problemática encontrada. Hay un insumo que ustedes deben descargar, que es un archivo de Excel, el cual tiene la actividad. Si ustedes ingresan a Sayuna, ustedes ingresan a la actividad y ustedes se van a dar cuenta que ahí hay un componente extra, que es el archivo de Excel. En ese archivo tiene unas hojas independientes, es un archivo completo y tiene varias hojitas independientes con unos formatos por actividad, digámoslo así, o por fase, ¿sí? O por secuencia, por pasos, como lo quieran llamar. Entonces, esos pasos, esas hojitas, tienen un formato específico que ustedes los van a llenar a partir de toda esta información previa que ustedes tienen, ¿sí? Ahorita yo les voy a presentar un ejemplo, pero quiero entonces compartirle el material que yo les sepamos hasta dónde fuimos.
¿Y hasta dónde llegamos? Ay, por aquí entraron más. Bueno, los saludo. Muy buena tarde para todos. Pantalla. Pantalla completa. Miremos. Por favor, me confirman si están viendo toda mi pantalla, toda. Marlon, ¿están viendo toda mi pantalla? Por favor, ¿me confirmas? Sí, señora. Gracias. Gracias, Marlon. Bueno, entonces nosotros, miren, acuérdense entonces que el material de estudio se llama Fundamentos de Investigación. Y nosotros llegamos hasta el punto 2.5, hasta el 2.6, que fue lo que yo les recomendé que lo leyeran. ¿Listo? Entonces se explicaron todos estos, esta primera parte, y llegamos hasta aquí al 2.5 de niveles de investigación. ¿Por qué es importante que ustedes lean este material? Porque en el formato ustedes van a ver que hay unos conceptos que van a depender de este análisis, de este estudio, de esta lectura, de este material, frente a que tengan claros los conceptos. Conceptos como cuáles. Miren el formato. El formato es un formato de Excel. Bueno, este es un ejemplo, pero se los va a mostrar vacío. Mm. Les pido por favor, si no están, si no ven, si en el momento en que se corte de pronto la comunicación, si no me están escuchando, si no están viendo la pantalla, por favor, díganme inmediatamente porque no me doy cuenta. ¿De acuerdo? Un sí, una manito, bueno, algo como para que yo esté pues como segura de que están ustedes allí. Lina, Luis, buena tarde, ¿cómo está? Profe, una Bueno, pregunta. ¿sí? No sé, creo que de pronto tienes desactivadas las reacciones. Es que he visto que Lina ha reaccionado, pero yo también hemos reaccionado a hartas cosas, o sea, como que hemos dado ¿Sí? chulitos y ella mandó un corazón, pero no ¿Verdad? aparece. Sí. Ay, ¿cómo las activo? ¿Será que tú sabes cómo activarlas? Enséñame, porque no sé, yo no he Uy, desactivado nada. desgraciadamente soy programador, no técnico, profe. A ver, miremos a ver qué será, qué pasó, configuración. Vamos a dar burbujitas de chat. Burbujas de chat, silenciar. Notificaciones, pues tampoco. Mira que yo no he bloqueado nada, nada. No, sí, no aparecen. Allí, Acá estamos reaccionando y no aparecen las reacciones ahí en la pantalla tuya. De pronto ve. puede serlo por lo que está en el browser y no como en la aplicación de Teams. Puede ser, ¿no? Ah, de pronto será por eso. Porque mira que yo aquí tengo todo activo. Aquí de, bueno, permitir notificaciones ya la activé porque estaba bloqueada. Y qué raro. Bueno, pues entonces activen el micrófono y me dicen sí, profe. Bueno, cualquier cosita. ¿Listo? Entonces, retomemos acá. Qué raro, hombre. Información de reunión, configuración y efectos. No, esto es otra cosa. No, bueno, sigamos porque si no, el tiempo apremia. Listo, entonces, ¿qué era lo que les estaba mostrando? Les estaba mostrando aquí el Excel, ¿no? Entonces, miren que este Excel es el documento que ustedes van a tener que descargar y va a tener
unos formatos. Mire que tienen unas hojitas, una hoja de preparación, otra hoja de ejecución, otra hoja de etapa de ejecución, otra etapa de procesamiento, finalmente la etapa, no, antes la etapa de interpretación y finalmente ahora sí las conclusiones. Entonces son varias etapas las cuales ustedes pues tendrán que empezar a llenar frente a este documento. Se debe llenar en forma completa, hasta del primero hasta el final. ¿Listo? ¿Y por qué les digo que es necesario? Porque acá en la etapa de ejecución, ustedes van bueno, cada una de estas hojitas, pues va a tener una información necesaria que ustedes van a empezar a escribir y a desarrollar, pero en algunas, por ejemplo, como en etapa de ejecución, ustedes van a necesitar saber qué es una técnica de recolección. Miren aquí, recolección de la información. Entonces, ustedes deben saber frente a los conceptos y el material de estudio, pues cuáles son las técnicas de recolección de información que nosotros podemos escoger o que nosotros estamos utilizando. ¿Listo? ¿Cuál es el tipo de instrumento? ¿Cuáles son los tipos de instrumentos? Que no me acuerdo. Bueno, entonces vamos a tener que regresar al, al material de estudio, a la investigación a, o a las redes, ¿sí? Al motor de búsqueda que ustedes prefieran, orientado lógicamente desde los lineamientos de la guía, ¿no? Entonces, por eso es necesario y por eso les digo que es necesario que ustedes conozcan pues todas todos estos conceptos que propone tanto la guía como nuestro material de estudio que se llama Fundamentos de Investigación. Entonces, miren que acá a partir de este punto, niveles de investigación 2.5, pues ustedes van a empezar a saber qué es una investigación exploratoria, ¿cierto? Qué es descriptivo, qué es explicativo, qué es argumentativo. Y es importante conocerlo y diferenciarlos. Aquí, por ejemplo, están todos los métodos de investigación, que están los métodos científicos, experimental, teórico, método estadístico, empíricos, investigación etnográfica, método hermenéutico, fenomenológico, métodos históricos. Todo esto, como les digo, pues necesito que ustedes estudien, repasen, lean, investiguen y se apropien del conocimiento para poder identificar acorde a lo que nosotros pues vamos a trabajar. ¿Listo? En caso de que, por ejemplo, ustedes lo lean, lo estudien y les quede pronto alguna duda, pues en la próxima sesión o me escriben en el chat y miramos a ver cuál, cuál sería pues la respuesta a sus inquietudes. Ok, entonces, sigamos acá con nuestra guía para saber de qué se trata la propuesta de investigación. Entonces, como les decía, el objeto de esta actividad es que comprender y dar respuesta a las necesidades de ese contexto que nosotros nos encontramos en el mapa mental por medio del desarrollo de procesos de investigación efectivos, teniendo en cuenta situaciones de orden social y de orden productivo. Entonces, aquí ya lo eh, resumieron en las situaciones solamente de orden social y de orden productivo. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? Pues el material formativo que yo les digo, fundamentos de investigación, y empezamos a desglosar de qué se trata la propuesta. Esto lo había explicado yo la clase pasada también. En la sesión pasada está la explicación de cada uno de estos puntos para que vayan a esa sesión y yo no tener que pues volver a explicar cada uno de estos. ¿Listo? Entonces tenemos que tener en cuenta estos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 puntos para el desglose, 21 puntos, perdón, para el desarrollo de la evidencia. Entonces, acuérdense que este documento también, este documento es un documento de Excel. Ustedes pueden, no lo vayan a convertir a Word, no lo vayan a convertir a PDF, es un documento de Excel. ¿Listo? Obviamente, ustedes van a poder tener
Ustedes van a tener en cuenta entonces esas dos cosas. Vamos entonces a analizar. ¿Hasta el momento tienen preguntas? Parece que no, profe. Listo. Ok. Entonces vamos acá. Ustedes recuerdan el mapa mental que presentaron, ¿cierto? Van a tener en cuenta ese mapa mental que presentaron para poder realizar esta evidencia. Entonces, bueno, yo previamente a la explicación quiero decirles, esta evidencia es una evidencia que ustedes de pronto en este momento, yo quisiera, o sea, no quiero decir que no la van a hacer a conciencia, pero sí quisiera que se hiciera con toda la conciencia y en especial cuando ustedes van a encontrarse con que con esta actividad ustedes van a poder reconocer y van a poder aprender cómo mejorar algo que ustedes encontraron frente a una problemática. Por eso es tan importante, porque al final nosotros nos vamos a dar cuenta, como les dije hace un ratico, nos vamos a poder reconocer o ustedes van a darse cuenta si ese proyecto es viable o no. Entonces van a decir, voy a continuar con ese proyecto o por el contrario, lo vamos a desechar, ¿no? Eso ya creo que les había dicho, pero es importante hacer énfasis allí porque esta actividad es la que les va a dar a ustedes el pie de mostrarles en qué punto van frente a la investigación, frente a cualquier investigación, pero sobre todo frente al proyecto formativo, para que ustedes la interioricen y focalicen esta actividad frente al proyecto formativo. Está bien que de pronto el mapa conceptual que ustedes hicieron no tenía mucho que ver con el proyecto formativo, pero esta actividad les va a servir de contexto para que ustedes hagan este ejercicio frente a su proyecto formativo y se puedan dar cuenta si están, pues, si están encaminados, bien encaminados con el ejercicio. ¿Listo? Entonces voy a mostrarles de qué manera podemos empezar a desarrollar esa actividad. Entonces acá yo tengo dos insumos que son las fuentes, una fuente y dos, la primera fuente, vamos a ver si está por aquí, no. La primera fuente es esta. La segunda fuente es el mapa mental. A ver si lo tengo por aquí. Yo por aquí cogí, por aquí tomé como ejemplo un mapa mental para poder explicarles de qué manera ustedes pueden desarrollarla bien desglosadita. Vamos a ver si la encuentro porque ya no la encontré. Ay, sí. Bueno, aquí vamos a tener una explicación fácil o una vista general de lo que ustedes deben presentar, ¿no? Entonces, o de lo que ustedes deben tener en cuenta frente a la entrega. Entonces, esta vista general de la investigación formativa tiene varias etapas. En la etapa 1, ustedes van a encontrar toda la parte de preparación del proyecto. En la preparación del proyecto, pues ustedes van a tener en cuenta que deben encontrar un título concreto. Esto está dentro de la guía, en todos los lineamientos que la guía nos provee. Entonces, lo primero que ustedes deben empezar a buscar es el título. Acuérdense que eso ya lo expliqué en la sesión pasada, pero entonces vamos a tomarlo paso a paso. El título que tenga máximo 15 palabras y 70 caracteres.
¿Listo? El resumen dice, se escribe al finalizar todo el ejercicio, párrafos máximo 120 palabras, 2 párrafos máximo 120 palabras. Y al finalizar se elabora cuando todo el ejercicio esté terminado y se describe el problema, se describe la metodología, se describen los hallazgos, su relevancia. 2 párrafos máximo, como les decía, 120 palabras, 960 párrafos. Esto deben cumplirlo porque pues son los lineamientos que nos está planteando nuestra guía. Y vamos al punto 5, que se añade una vez esté terminado todo el ejercicio y sirven para clasificar el documento en bases de datos. En bases de datos, que cuando ustedes piensan en bases de datos, ¿qué se les viene a la cabeza? Código. No, frío, frío. O sea, aquí se refieren las bases, Administración de usuarios. tampoco. Aquí estas bases, Colección organizada. sí, exactamente. Aquí a lo que se refiere es nosotros, ¿dónde vamos? Si nosotros estamos haciendo una investigación, ¿cierto? Pues nosotros tenemos que buscar información. ¿Dónde vamos a encontrar esa información? Muy probablemente pues tengamos que buscar en unas bases de datos ya elaboradas, organizadas, secuencializadas por temas. Entonces, dependiendo del tema que nosotros estemos investigando, el título que nosotros estemos investigando, la propuesta, ¿sí?, que nosotros estemos realizando, entonces ese va a ser el foco de nuestra investigación. Y entonces vamos a necesitar bases de datos que contengan información necesaria para yo poder hacer analítica de esos datos que me encuentre, para yo poder hacer cálculos, para yo poder hacer promedios, para yo poder hacer estadísticas, para yo poder analizarlos mediblemente y poder tomar decisiones, poder tomar eh, recursos para mejorar en ese problema o esa problemática que yo me encontré, ¿cierto? Entonces, a esa base de datos se refiere allí. El punto 6 se refiere a la justificación, las razones que validan la investigación y su impacto social. Cuando nosotros justificamos un argumento, pues es importante saber, en primer lugar, pues cuál es nuestro problema, ¿sí? En cuál es nuestro contexto, cuáles serían los beneficios cuando yo le provea esa solución y cuál va a ser el alcance de ese proyecto. Hasta aquí, voy a mejorarlo, pero hasta aquí, tiene un límite. ¿Listo? Esa sería la justificación. El punto 7, que tiene que ver con los antecedentes, la revisión de la literatura, ¿cierto? Tiene que ver también con las bases de datos del SENA, que aparecen las bases de datos del SENA. Bases de datos del SENA se refiere a la biblioteca. Acuerden que ustedes tienen como aprendiz SENA un usuario y una contraseña en la cual ustedes pueden acceder a la base de datos de la biblioteca. Entonces, esa biblioteca es muy probable que tenga casos, propuestas, proyectos que les pueda aportar a ustedes, pues, una información valiosa para el desarrollo de esta actividad. ¿Listo? Y el punto 8, identificación del problema, que es la descripción, la delimitación del problema, las causas y las consecuencias. Entonces, acuérdense que ese problema debe tener un límite, que no lo podemos ampliar mucho porque de pronto se nos va a salir de las manos, sino que nosotros estemos conscientes de que vamos a arreglarlo, esa problemática encontré esto y esto y esto otro, entonces yo propongo arreglarlo de esta forma, pero hasta este punto. Entonces, por eso es importantísimo esa delimitación. Y como segundo momento, miren que esta identificación del problema en el punto 8 tiene 2 momentos que aparecen acá. El primer momento es la descripción y la delimitación que les acabo de explicar, y el segundo momento son las consecuencias y el pronóstico. Entonces, las consecuencias de la problemática, o sea, ¿qué sucede si no se resuelve? ¿Y qué sucede si se resuelve? ¿Listo? Listo. El punto 9 trata acerca de una pregunta de investigación. Una sola pregunta cuya respuesta es la solución al problema. Entonces, esa pregunta de investigación es sumamente importante que ustedes la realicen, porque esa es la clave que nos va a dar a nosotros por qué estoy haciendo yo esto, el por qué estoy haciendo esto. ¿Listo? Y
Aquí dice obligatorio, guarda relación directa con los objetivos de la revisión de la literatura. Su respuesta debe ser la solución del problema planteado y debe ser clara, debe ser precisa, debe ser verificable, sobre todo verificable. Entonces aquí hay un ejemplo de la estructura, ¿sí? Cómo y está el formato, cómo la acción, el proceso puede y está el resultado esperado en un contexto, una población, mediante herramienta y estrategia. Entonces, miren que este ejemplo, esta estructura que nos provee este ejemplo, tiene prácticamente como el resumen de todo nuestro material. O sea, yo debo saber qué es un proceso, debo saber qué es un resultado esperado, debo saber qué es un contexto, debo saber qué es una herramienta o qué es una estrategia, ¿listo? Y sabiendo esto, implícitamente, pues voy a poder desarrollar esta pregunta y que sea, pues, viable responderla, ¿no? Con nuestra propuesta. El punto 10 está planteado como objetivo general, ¿sí? Que el objetivo general siempre va a responder a esas preguntas que aparecen acá, el qué, el a dónde y mediante qué. Si nos hacemos esas preguntas y vamos respondiéndolas, nos va a dar toda la pauta para tener un objetivo general. Entonces, esto ya lo había explicado, que inicia con un verbo infinitivo, que era analizar, diseñar, evaluar, ir, hasta ir, ir, ¿listo? Responde a dónde y mediante se llega, qué quiere hacer, ¿sí? Y su respuesta equivale a resolver a la pregunta de investigación. ¿Qué debe ser? Pues el objetivo general no puede extenderse. El objetivo general debe ser clarito, debe ser concreto, debe ser sencillo, que cualquier persona que lo lea pues lo entienda fácilmente, ¿sí? Y el punto 11, objetivos específicos, pasos sistemáticos derivados del objetivo general. Entonces pueden ser 1, 2, 3 objetivos específicos, los cuales nosotros podamos plantear y que se desprendan, o sea, los objetivos específicos no son otros objetivos que nos vamos a inventar, no, los objetivos específicos tienen que ir de la mano con el objetivo general, porque ese es el que nos da a nosotros las respuestas de ese objetivo general. ¿Cómo lo voy a hacer? De que, o sea, es como la cadena lógica de cómo voy a resolver yo ese objetivo general. Entonces, va de la mano con ese objetivo general. Indica el orden lógico en que se va a resolver la investigación. Cada uno aborda un componente o fase del estudio y también inicia con verbo en infinitivo. Todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para empezar a desarrollar nuestra actividad. El punto 12 tiene que ver con el marco teórico. Y el marco teórico, pues, ¿para qué nos va a servir? Para organizar temas en subtemas de lo general a particular, que incluye teorías, incluye normas, incluye marco normativo, que eso también hay que investigarlo un poquito porque eso nos va a dar las pautas para parametrizar nuestro proyecto, sobre todo nuestro proyecto. O sea, ¿por qué es importante? Porque ustedes saben, por ejemplo, que hay proyectos que van muy de la mano con enfoques, artículos, eh, por ejemplo, de contabilidad, de finanzas, que es como que lo que más cambia. Entonces, pueden rubros presupuestales que cambian, eh, estadísticas acerca de los porcentajes de los temas financieros de la empresa, promociones, si estamos hablando, por ejemplo, de un e-commerce, también podemos cambiar ese tipo de parámetros. Entonces, un mes puede ser una promoción que valga tal cosa y el otro mes, pues estamos hablando de otro. Entonces, con eso a eso me refiero con los parámetros. Entonces, cuando los parámetros cambian, nuestro programa, nuestro proyecto debe ser tan modular que no es que vamos a quitar todo el código porque este código ya no me sirvió, entonces voy a generar otro, no, sino que nos dé la posibilidad de, al estar parametrizado, simplemente cambiar el parámetro y volverlo pues a ejecutar. Entonces, las citas bibliográficas, las normas APA, incluir referencias al final del documento. Bueno, dice un tip acá. Primero define el concepto más amplio del campo y luego ve hacia el problema específico. Entonces, ¿cuál es el concepto más amplio del campo para ir al
problema específico. El punto 13 dice tipo de investigación. Entonces, ustedes deben reconocer cuál es, si es exploratorio, si es descriptivo, si es explicativo. Y el punto 14, la población de muestra, que este punto nos da a nosotros la respuesta de lo verificable. Si nosotros no sabemos cuál es nuestra muestra y a quiénes va dirigida nuestra propuesta, entonces pues no sabemos si va a impactar o no va a impactar. Sí, si nuestra muestra es esto, tiramos el proyecto, tiramos la encuesta, por decir algo, y respondieron solamente el 75%. Nosotros con ese 75% pues nos vamos a dar cuenta si esa población y esa muestra pues nos está dando nuestra respuesta o qué es lo que nosotros queremos analizar con esa información. ¿Listo? Entonces nos va a indicar el universo, el total de actores. Y hay que mencionar si la muestra aplica. Bueno, esta sería pues la primera etapa. La segunda etapa es de ejecución. Tiene que ver con el punto 16, que es el diligenciamiento. Entonces vamos a completar las pestañitas. ¿Basadas en qué? En las técnicas, en los instrumentos descritos en el punto 15, que ya lo vimos, y lo vamos a documentar cómo se aplicó cada instrumento, la fecha, el lugar, los participantes, eso puede ser los clientes, bueno, los que se llaman los stakeholders, ¿cierto? Y este está acá en el formativo. Entonces vamos a primero a desglosar esto acá para que podamos entender qué es lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar nuestro formato de Excel. Y la recolección de datos finalmente, pues la aplicación real de los instrumentos de referencia en el punto 7 que nosotros ahí lo vimos. Registrar la aplicación de la aplicación real de cada instrumento, tener en cuenta el punto 7, hay que revisar la literatura, los antecedentes. Los antecedentes, chicos, si ustedes llegan a los antecedentes, y ahí es donde, ese punto es crucial porque en los antecedentes yo me doy cuenta si es viable, o sea, si sigo o si definitivamente o lo cambio. Entonces, por eso es tan importante empezar por los antecedentes. Conservar los datos brutos, respuestas, observaciones, grabaciones. Bueno, esto es mucha información. Por eso les decía que esta actividad es una de las más largas. El punto 18 tiene que ver con el análisis e interpretación Es larga, pero para explicar, porque ustedes se van a dar cuenta que es sencilla. Es larga, pero sencilla. ¿Listo? Ustedes solamente necesitan saber, tener claridad de qué es lo que tenemos como insumos y listo. Ya la actividad se va yendo, se va desarrollando. Se va desarrollando fácilmente. Acá este punto 18 es donde nosotros analizamos e interpretamos los datos, que es el tratamiento estadístico y cualitativo de los datos de la fase 2.1. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Analizar e interpretar los datos de todo lo recogido en esa fase. Aplicar el tratamiento estadístico cualitativo según el tipo de dato, organizar los datos para facilitar su presentación en esa etapa 4, identificar los patrones, las tendencias, los hallazgos más relevantes y preparar las tablas, las gráficas, las figuras que soporten esos resultados porque este es el que me da a mí pues como la verificación. Interpretar. ¿Cómo vamos a interpretar esos resultados en esta etapa? En esta etapa, pues nosotros debemos tener en cuenta de qué manera nosotros vamos a sustentar esos resultados, con un gráfico, con una tabla, con cualquiera de los instrumentos de medición. ¿Listo? Vamos a confirmar la existencia del problema y sus causas, o sea, la gravedad de esa problemática. Vamos a identificar los resultados y el tratamiento estadístico. Vamos a utilizar tablas. Vamos a destacar esos hallazgos más relevantes de forma breve y concisa. Y en el punto 20, pues se analizan todos los resultados, que este es el propósito final de todo, pues, de todo este tejemaneje de esta actividad de análisis. ¿Listo? Entonces aquí es donde nosotros interpretamos, aquí es donde nosotros evaluamos, aquí es donde nosotros justificamos, aquí es donde nosotros conciliamos esa información, si sí, si no, si nos sirve,
si nos determina los puntos más importantes, si los sustentamos y nuestra sustentación provee los recursos necesarios para decir que la viabilidad es justa, ¿sí? La estructura sugerida dice, puede presentarse en dos subapartados, resultados más análisis o de una forma integrada. Entonces, ustedes lo pueden hacer como quieran. Y la etapa 5 de las conclusiones, pues está la redacción de las conclusiones. Y la verificación antes de entregar. Miren toda esta lista de chequeo que ustedes deben tener en cuenta. ¿Listo? Esto yo se los voy a compartir. Como siempre se los comparto, pues ya sea por el chat por el chat casi siempre les comparto. ¿Listo? Entonces ahora sí nos vamos aquí al ejemplo que les tengo. Aquí está el ejemplo de una propuesta de investigación formativa. Entonces, yo cogí un mapa mental que me entregaron y a partir de ese mapa mental, pues entonces yo empecé, obviamente que sin mucho análisis, ¿no? Yo simplemente lo empecé a realizar con tal de darles a ustedes una explicación fácil de entender para que ustedes lo empiecen a desarrollar. Lógico que necesito que ustedes profundicen un poquito más frente a sus mapas. ¿Listo? Aquí en el mapa, los aprendices hicieron hicieron un mapa mental que tenía que ver con todos los factores socioeconómicos tecnológicos de la formación de los aprendices AXO de manera general. Entonces, el título del proyecto, ¿lo están viendo? ¿Están viendo, muchachos, el formato? Sí, señora. Sí, profe. Listo. ¿Tienen alguna pregunta allí? Yo como que parezco una carreta y empiezo a hablar y hablar y hablar y no los dejo como participar. Díganme si de pronto tienen alguna pregunta o está claro hasta el momento. No, pues lo único sería que si nos podrías pasar a hacer show, pero ya dijiste que sí, entonces Sí, eso es sí. todo. Ok, sí, claro, que yo les voy a dar todo esto de insumo y obviamente van a tener la grabación allí, que también es importante. Listo, el título del proyecto, pues yo le coloqué influencia de los factores socioeconómicos y tecnológicos del contexto productivo en la formación de aprendices. Aquí, pues cumple con lo que nos dice, ¿no? Nos dice por acá, qué es lo que cumple. Título, 15 palabras, ta, 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 ta. Entonces, siempre de acuerdo a lo que la guía nos solicita, para que no se vayan a pasar, pues, de a extralimitar. El resumen. Entonces, el resumen, miren que es simplemente lo que ustedes van a realizar, va a analizar cómo los factores socioeconómicos y tecnológicos del contexto productivo influyen en el proceso de formación de los aprendices SATS. Entonces, esta investigación describe las condiciones del entorno, identifica las brechas existentes, presenta los factores que más impactan las oportunidades, y aquí empiezan ustedes a desglosar su resumen a través de su mapa, ¿no? De acuerdo a su mapa, a través, no, de acuerdo. Las palabras clave, pues aquí tenemos el contexto productivo, los factores socioeconómicos, el desarrollo software, formación técnica. Serían las palabras clave de esta propuesta de investigación. Y la justificación. Entonces, el mapa mental elaborado muestra que los aprendices se desarrollan en entornos con limitaciones económicas. No le vayan a colocar esto. Aquí simplemente esto yo lo tomé como un ejemplo, pero no, este mapa mental elaborado, pues obviamente lo obvian, ¿no? Entonces, hacen una justificación de lo que encontraron ustedes en ese mapa mental. Entonces, se justifica porque permite comprender cómo estos elementos impactan su acceso a oportunidades de desarrollo, competencias digitales fundamentales en el área de análisis y desarrollo de software. Además, contribuye a identificar necesidades reales para orientar estrategias institucionales que beneficien a la población estudiada. Miren esta justificación, es corta, sencilla, clara, es fácil de entender y no necesita de más. Entonces, de esta manera ustedes pueden hacer una justificación. Y los antecedentes. Los antecedentes, entonces, nosotros de acuerdo a toda la investigación en la base de datos que ustedes pueden utilizar
si estamos haciendo un proyecto gubernamental, por ejemplo, o si estamos haciendo un proyecto de comercio, o si estamos, entonces ustedes vayan siempre a las fuentes más grandes, ¿no? A la DIAN puede ser, todas esas fuentes del Estado, por lo regular, tienen mucha información estadística que uno puede utilizar y que uno puede eh, analizar frente pues a las metas que tengamos nuestro proyecto. Entonces aquí está el informe del SENA sobre el impacto socioeconómico en programas tecnológicos. Ya había, miren que ya aquí nos damos cuenta que tal vez en la biblioteca hay un recurso que se llama informe de SENA sobre los impactos socioeconómicos. Entonces encontramos que sí había un informe de ese SENA acerca de esa temática en el año 2023, hace 3 años, que también encontramos que había un estudio sobre la brecha digital en jóvenes, en donde, pues en la página del Ministerio TIC en el año 2024. Y todos estos antecedentes nos dan a nosotros, pues, como la posibilidad de sentar los presentes y sentar nuestros datos para analizar si nuestro proyecto funciona, si no funciona, si nos falta algo, si lo tenemos que cambiar, si lo modificamos o lo dejamos así. ¿Listo? El problema identificado, pues los aprendices aptos se enfrentan a limitaciones económicas, a dificultades de acceso a tecnologías, a desigualdades de contexto económico, bla, 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 todo lo que nosotros hayamos identificado como problema. Y la pregunta de investigación, que es la que nosotros tenemos que plantearnos. ¿Cómo influyen los factores socioeconómicos y tecnológicos del contexto productivo? Entonces, miren que aquí esta pregunta simplemente es un cómo, ¿no? Y el resto prácticamente es un copia y pegue. Entonces, dice acá, población, conjunto de elementos, objeto de investigación, pues los aprendices. Entonces, esta es nuestra muestra. Si aquí le pueden colocar tantas personas, pues tantas personas, esa sería nuestra población, nuestra muestra. El objetivo general va a ser analizar la influencia de los factores, es un objetivo general, claro, conciso, lógico, para que nos lleve a nosotros a contextualizar nuestro análisis. Y los objetivos específicos, objetivo 1, viene que está en infinitivo, identificar, describir, evaluar. ¿Listo? Y las actividades, aquí yo solamente coloqué una, pues, como para explicarles, pero aquí en estas actividades ustedes pueden o deben ingresar todas las actividades que vayan a utilizar para lograr ese objetivo. Y simplemente estoy colocando una, pero ustedes pueden utilizar 10, 15, 20 actividades en las cuales tienen que especificar cuáles son los recursos a desarrollar. ¿Sí? En este caso, pues los recursos de esta elaboración del instrumento, pues va a ser el Internet, los formularios. ¿Se acuerdan que nosotros hicimos un ejercicio de recolección de información por allá en análisis? Y ustedes ya saben cuáles son los recursos de esa recolección de información. Entonces, eso les sirve. Todo eso que ustedes saben previamente, toda esa información les va a servir. Los resultados, el instrumento, pues fue validado. El producto, la encuesta y la entrevista. O sea, fueron tantos entrevistados. Después ustedes van a identificar que en la encuesta y la entrevista, ¿qué me planteo? Este va a ser nuestro producto. El enfoque de la investigación, pues ustedes van a determinar cuál de todos esos enfoques que aparecen en las fuentes de estudio, en el material de estudio, pues si va a ser cualitativo o si va a ser cuantitativo. Si el nivel de investigación va a ser descriptivo o todas las demás que nosotros ya sabemos. Que el tipo de investigación, ¿cuál va a ser? Pues va a ser en este caso el exploratorio descriptivo, ¿sí? Y etcétera, etcétera, van llenando estos marco teórico, factores todos los factores que nosotros analizamos en nuestro mapa, los socioeconómicos, los técnicos, el contexto productivo. ¿Listo? El método de investigación aquí lo dejé en blanco, pero ustedes pues determinarán cuál va a ser su método de investigación, cuál va a ser la metodología. Esto, ¿por qué lo dejé en blanco? Porque quiero que ustedes investiguen cuáles son los métodos de investigación, cuáles son las metodologías. Por lo menos, ¿no? Porque aquí ya está pues prácticamente realizado. La población, la técnica va a ser la encuesta, el instrumento va a ser el formulario, así sucesivamente. Miren que no es difícil, es simplemente largo. Está un poquito largo. En la etapa de ejecución. Entonces la etapa de ejecución tiene que ver, ¿se
acuerdo con las bases de datos que yo les dije. Entonces, bueno, la fecha de consulta, yo me ingresé a la base de datos de la biblioteca el día 25 de marzo y entonces consulté la base de datos. Entonces aquí colocamos aquí bases de datos de la biblioteca o el link o pues la dirección, digámoslo así, y los términos de búsqueda, cuáles fueron mis términos de búsqueda, cuáles son los recursos web, cuáles fueron las palabras clave, cuál fue el contenido y cuál fue el resumen. ¿Listo? Y así sucesivamente, o sea que este cuadrito pues se llena con toda la cantidad de información que yo busqué para mi investigación. ¿Alguna duda con con esta segunda hojita? No, no, señora. Vale, la etapa 2 de ejecución, pues entonces aquí está toda la información que ya tenemos prácticamente. Entonces sería volverla a colocar aquí, la técnica, el tipo de instrumento, las características y elaborado por ustedes. Si ustedes están identificados ya como grupo, pues entonces ustedes podrán decir el QA, el QC, bueno, todos los roles que ustedes se hayan dispuesto. Aquí estarían las instrucciones, aquí estaría la introducción y el desarrollo del instrumento. En la etapa 3 de procesamiento, acá hay un ejemplo. En la etapa 3 es cuando ya nosotros tenemos, como ya tenemos los datos, podemos hacer un análisis y podemos interpretar esos datos que nosotros recogimos en esa fase 2, ¿sí? De ejecución. Entonces ya podemos decir, ya podemos hablar acerca de porcentajes, ya podemos hacer cálculos medibles que nos van a dar a nosotros, pues, la interacción o el análisis como tal frente a la medición que nos exigen, ¿cierto? Entonces, el 70% de los aprendices reporta dificultades económicas, el 40% indica acceso limitado a equipos, el 30% presenta problemas de conectividad y estos datos permiten identificar brechas significativas que afectan a la formación. Miren que este análisis prácticamente nos respalda la justificación. ¿Sí? Entonces, con este análisis yo ya me doy cuenta, uy, sí, ese proyecto es súper viable si yo planteo, si mi solución corta las brechas, ¿cierto? Si mi solución trata de que planteo la posibilidad de que ya no tengan solamente el 40% del acceso a los equipos, sino que se hace pues una consecución de equipos, entonces ya no va a ser el 30, sino el 70%. Entonces, de esta manera, pues yo me voy a dar cuenta de que sí, efectivamente, con mis ideas, con mis análisis, con mi propuesta, pues voy a dar respuesta, voy a dar solución a mi problemática. En la etapa 4, interpretación. Entonces, aquí está la interpretación, que es nuestro resultado. Entonces, los resultados sugieren que los factores socioeconómicos y tecnológicos tienen un impacto directo en la continuidad, en el rendimiento, en la autonomía del aprendizaje de ATSO. Y la falta de recursos digitales limita la participación en actividades prácticas del programa. ¿Listo? Así, de esa manera, cuando tengamos todo eso, pues yo puedo concluir 1, 2, 3. Los factores socioeconómicos afectan significativamente. Las brechas tecnológicas reducen. Se requiere implementar estrategias de apoyo institucional para disminuir esas barreras. Entonces, esta prácticamente serían las conclusiones a las cuales ustedes llegan frente a ese proyecto que ustedes encontraron frente a esa problemática. Esa sería como la explicación de esta actividad. Entonces, aquí concluiríamos esta propuesta de investigación. ¿Listo? Y el documento que me deben entregar, pues es el documento de Excel que les digo con las 5 etapas diligenciadas. ¿Qué les voy qué quieren qué quieren que les comparta? Profe, pues el documento de ejemplo que su merced nos acaba de mostrar sería de gran ayuda ¿El ejemplo? Ok, listo. y también el link de la página que estamos revisando ahorita. Ok, perfecto. Vale, ya mismo entonces lo hacemos. Son las 7 de la noche. Mientras me les comparto, vamos a ver dónde tengo esto en mi WhatsApp.
Es este, ¿cierto? Sí. Entonces les voy a compartir Sí, 3186698, ¿cierto? sí, señora. Bueno, voy a enviarles la propuesta de investigación, que son los pasitos pues, que ustedes deben tener en cuenta para realizarlo. El formato propuesta vacío, que esto de todas maneras lo tienen que descargar ustedes, muchachos. Sin embargo, se los voy a mandar, se los voy a enviar por aquí. Pero ustedes pueden descargarlo de la actividad misma en Sayun. A ver, que como que no quiere. Ve, no quiere. ¿Qué será? Está muy grande. No. Ya. Allí está la propuesta HTML, el formato propuesta vacío y el ejemplo. Formato propuesta, ejemplo. Ay, qué cosita esta. Listo, confírmeme por favor si llegó estos tres y si necesitan más. Si necesitan la guía, si necesitan, ¿qué más necesitan? Sí, ahí llegaron, profe. Y pues por mi lado creo que nada más, no sé, los demás. Vale. Bueno, muchachos, yo les Ah, bueno, pregunto. yo tengo una pregunta, profe. Bueno, Sí. más que Ujú. una pregunta, pues será para Lina. No sé si Ajá. quisieras que con tu número le ¿Puedes pidiéramos al compartir profe en mi Diusa correo? que te meta al grupo o estás bien así. Ah, es que Lina no está metida en el grupo, parece, ¿cierto? Creo, profe, que ella se salió, yo creo. Ah, ok. Regálame por favor tu correo por aquí. Listo, chicos. Entonces ahorita te lo envío, Lina. Muchísimas gracias por su participación, siendo las 7:05 de la noche. Carlos, dime. Profe, buenas noches. ¿Cuándo subes esa clase, profe? Pues ahorita. Lo que pasa es que como tengo clase, ustedes han visto que muchas veces hasta la 1 de la mañana la subo, ¿no? A la 1 de la mañana o mañana temprano, porque como esta clase es tan larguita, pues sí es necesario que la suba hoy. Pero nunca me demoro más de 24 bueno, de lo reglamentado. Lo reglamentado creo que son 74, son 2 días, 24, 24, 48. Creo que son 2 días, pero jamás me he demorado más de 2 días para subir una sesión. Entonces, es muy probable que hoy, o más tardar mañana. ¿De acuerdo? Vale, Marlon, muchas gracias. vale, con gusto.
revisemos, muchachos, cuáles son las actividades, porque quisiera saberles, bueno, yo he venido mostrándoles cuáles son las actividades que han entregado. Entonces, sí es bueno que tengan en cuenta eso. De pronto no está tan actual, no, yo creo que sí está actualizado porque desde esta mañana he estado pues muy pendiente de esto. AXO 32 entregadas hasta el momento. Entonces, observen pues, muchachos, ustedes conmigo tienen 3 actividades, ¿cierto? Como que 3. Eh, el mapa conceptual de identificación y caracterización de los componentes del ciclo de vida software. Miren que acá pues hay bastantes, 13 que me han entregado. Está también el diagrama de despliegue para caso de estudio proyecto de software. Aquí faltan algunos para que estén pendientes. Cindy, por ejemplo, para que estén pendientes allí. Erika, también me faltan 2 actividades de Erika, de Diego, de Juan Carlos, de Andrés Felipe. Miren que por acá hay unos espaciecitos en blanco. Entonces no sé si ya lo hayan Oye, entregado y yo no he alimentado esto para que de todas maneras lo tengan en cuenta y me den una esperita, por favor. Pero estas son las 4 actividades. Dime, ¿qué me estaban hablando por allí? ¿Aló, aló? ¿Marlon? Sí, alguien había dicho algo, pero ese no fui yo. Sin embargo, sí tengo una pregunta. Sí. Pues es que con el profesor Diusa, había un profesor que le estaba dando clases al Axo 32 y a Ajá, nosotros nos dejaba entrar como espectadores. O sea, no nos da clase a nosotros, pero nos dejaba el link en Sajuna para entrar como espectadores. Y pues ajá. ahora que pues él ya no es nuestro como am, instructor líder, quiero preguntarle a su merced si no podría preguntarle a él eh, sobre el profesor para ver si podíamos seguir entrando como espectadores, porque la verdad, sus clases siento que ayudaban mucho en cuanto al aprendizaje de lógica en programación. ¿Las clases de quién? Es que no me acuerdo el nombre del profe, la verdad. Pero podría mirar a ver si lo Si no, encuentro por aquí en el si no grupo. estoy mal, se llama es que Wilfrido o algo así. Yo no sé. Sí, empezaba, Ay, qué empezaba con pesar, W. muchachos. Les tengo una mala noticia. Wilfredo. El profe Wilfredo ya no está con nosotros. Ya no hace parte de nuestro grupo de teleinformática en la región del Valle. Él se fue para el exterior y ya se desvinculó del SENA. Entonces él ya no lo tenemos como instructor. La profe me asustó porque dijo, no está con nosotros, pensé que le había pasado algo peor. Manera de Ay, no. decirlo. Se fue para el exterior cucho, ese güey, weón. No, Sí, menos profe. mal que no. No, menos mal que no. Pero sí hace una falta, muchachos, solamente, no solamente a ustedes, acá a nuestro grupo, porque era una persona muy proactiva, muy funcional, sabía mucha acerca de muchos temas. Entonces, pues por eso te decía, ay, desafortunadamente, pero no, 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 está vivito y paseando por allá lo mate, bueno. Entonces, no, no, pues ahí no hay nada que hacer, chicos. ¿Eso era, muchachos? Bueno, entonces acuérdense pues que son 4 actividades. Esta que está en moradito era la única que nos faltaba por explicar. Así que ya yo quedé al día con ustedes en la explicación de cada una de estas actividades. Así que pónganse al día, chicos, con esas 4 actividades mías y con el resto de actividades que de pronto puedan, que son todas estas otras, pues hacen parte del equipo ejecutor, ¿no? Unas de Lorena, otros de Arlex, otros bueno, de todo el equipo, de Eubar, eh, pero conmigo son 4, para que las tengan allí muy presentes, ¿vale? Y nada, entonces me despido. Muchísimas gracias, chicos. Si no tienen más dudas o preguntas o inquietudes, me despido. Muchísimas gracias por la participación. Muchísimas gracias por estar allí, muy responsables y muy atentos a las instrucciones. He enviado yo correo también a todos los aprendices que no han entregado actividades. Ya lo que nos falta es muy poco, prácticamente 2 semanas
para concluir. Entonces es importante que esta semana de receso, que va a ser de la Semana Santa, pues la tomen para ponerse al día con lo que con lo que les haga falta, chicos, para que no esperen hasta el último momento y les lleguen pues esas notificaciones de que no han podido, de que están de pronto en riesgo. Marlon. Profe, una pregunta, su merced ha creado un documento con todas las actividades, ¿verdad? Cuando su merced dijo que lo estaba actualizando, ¿cuándo lo estarían viendo? Pues es que como eso cambia todos los días, entonces mm, no puedo. En este momento yo creo que para mí está actualizado. Para mí está actualizado, este no es. ¿Cuándo se comprometen ustedes a entregar esas actividades? ¿Cuándo piensan ustedes de pronto hacer trabajo, hacer entregas? CEOs, No, usuario, pues yo entregas. digo que acá la mayoría de los que estamos acá en la reunión tratamos de entregar cuando podemos, o sea, cuando hay tiempo ahí para hacer actividad se hace, se entrega, se hace, se entrega. Ajá. Pues les voy a dar lo que tengo yo aquí. ¿Sí? Ahí sí, pues me perdonan si de pronto me hace falta algún, si no, si me hace falta alguno. Espérense, pues yo copio acá. Pues es lo mío, ¿no? O sea, lo mío, porque ya los otros compañeros, pues, se me iría pues una vida. Yo les he dicho siempre a ellos que me entreguen informe, pero hasta el momento pues no me han entregado ningún informe. Ese, listo. ¿Sí? ¿Ese te sirve? Profe, si su merced está hablando no se le escucha. ¿Aló, No sé si soy aló? yo. Ah, ok, ya. Hola, hola. ¿Ya? Ya, 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 ya. Listo, Marlon, ¿no? Pues yo me despedí, yo ya estaba haciendo pues algunas otras cositas ya le entregué a Lina por medio del correo electrónico la información y bueno, como les dije hace un ratico, muchas gracias por la participación, sigan así de juiciosos, ustedes son un grupo bastante valioso porque están siempre muy, muy prestos a todas las recomendaciones y a todas las sesiones, que eso es lo más importante. A las 7:30 ahorita tienen ya con Lorena. Marco Lorena, entonces espero que les vaya muy bien. Cualquier inquietud, cualquier duda, pues ya saben que me pueden escribir. Espero que pasen buena noche, que descansen y el día de mañana o más tardecito estaré subiendo la sesión. Me despido. Bueno, hasta luego, profe, muchas gracias.